Bueno, pues comenzamos con la primera ponencia. La primera ponencia la titulamos Elementos textiles en el patrimonio documental. En el interior del Instituto del Patrimonio Cultural de España conviven múltiples especialidades de la conservación y restauración, lo que facilita la colaboración entre profesionales de las distintas áreas, logrando el tan recomendado trabajo interdisciplinar. En este caso, ponemos el foco en el trabajo conjunto llevado a cabo entre la especialidad de conservación y restauración de textil y la especialidad de patrimonio documental. La habitual presencia de elementos textiles en los bienes incluidos dentro del documento gráfico nos evidenció la necesidad de estrechar lazos entre ambas disciplinas para contribuir a la mejora de los tratamientos propuestos. Perdonad. Bueno, como veis, os proponemos una clasificación que en este caso responde a la función que desempeñan esos elementos textiles que vamos a ir viendo dentro del patrimonio documental. Contamos para ello con 5 grupos, hemos creado nosotras 5 grupos y como veis, entre ellos están entrelazados. Esto es porque a menudo un mismo elemento puede realizar más de una función de forma simultánea. Aunque creemos que son todas las que están, podrían no estar todas las que son. Pero bueno, esto ya se irá viendo y se puede ir cumplimentando, está totalmente abierto. Durante esta intervención vamos a intentar ejemplificar los apartados señalados mediante las obras intervenidas recientemente en el Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica del IPCE, prestando especial atención a aquellas en las que ha habido una colaboración estrecha con el Departamento de Conservación y Restauración Textil. Salvo que indiquemos lo contrario, en los pies de fotos, todas las imágenes que veréis a continuación han sido realizadas por personal del IPCE, ya sea del Servicio de Documentación o del de Conservación y Restauración. Creo que hay alguna que se nos ha escapado, pero bueno, si puedo en ese momento ya os digo. Comentar también que aquí solo nos vamos a centrar en bienes englobados dentro de nuestro patrimonio, el patrimonio documental. Por supuesto, hay otros muchísimos bienes en los que se da esta convivencia material del papel, pergamino con textil y podemos decir, pues por decir alguno de ellos, relicarios, cajas de corporal, marionetas. Bueno, vamos a empezar con el primero de los grupos, que es el soporte. En él veremos cómo el textil es parte integrante del soporte documental. El papel hecho a mano, papel hispanoárabe, papel de trapos. Bueno, recibe muchos nombres y no voy a entrar mucho en este tema, igual que en otros que se van a tratar a lo largo de este seminario. En este caso va a ser nuestra compañera Carmen Peña la que nos va a hablar en un ratito de él y lo va a hacer estupendo, o sea que no voy a entrar más. Igualmente con las telas tratadas. Si en el caso anterior veíamos cómo el textil formaba parte del soporte documental, en este otro caso lo que vemos es cómo el textil es literalmente el soporte documental, conocido por los restauradores de documento como papel tela, tela tratada y otros muchos nombres. Se trata, y valga la redundancia, de un tafetán de algodón aprestado y calandrado para dotar de transparencia al soporte. En este caso se va a encargar Beatriz Sánchez de ampliar información. Bueno, pasando al segundo de los grupos, quizás sea el más amplio de toda la categoría que hemos elaborado, Noa y yo, estaría la función estructural y dentro de ella la costura es posiblemente la convivencia más frecuente y evidente de las que vamos a señalar. La operación de costura consiste en unir hojas, pliegos, cuadernillos, todo ello mediante el uso de hilo, cordeles o tiras de piel. Y en ella se hace uso de agujas, telares. De esta forma recordamos inevitablemente a las técnicas textiles. En la ilustración extraída del glosario de la Universidad Complutense de Madrid podéis ver diferentes tipos de costuras empleadas en la elaboración de los libros. Aunque son varios los libros intervenidos, os podéis imaginar, en estos últimos años, somos un equipo en documento de 9 personas y hemos sido alguna más recientemente, han sido varios los que han requerido esta operación.
ya sea de forma total o parcial, hemos creído más ilustrativo ejemplificar algunas de las vistas de la ilustración anterior mediante estas maquetas elaboradas por nuestra compañera Alejandra, que nos las ha prestado muy amablemente y que además podéis encontrar en la muestra que os hemos preparado en el vestíbulo junto con otras maquetas. Aunque no voy a extenderme o no puedo hablar de costuras, sí quiero mencionar esta tipología, aunque solo sea por el nombre, encuadernaciones de hilvanes. Bueno, está muy relacionado con nuestra temática y en este formato la característica principal es que la sujeción de la cubierta al cuerpo del libro se realiza mediante hilvanes. Como podéis ver en este gráfico, creo que es como un poco más ilustrativo. Estos hilvanes que veis aquí en la encuadernación, pues los podéis ver en este gráfico, sujetan el cuerpo del libro, lo unen a esta encuadernación que en este caso es de cartera. Estos hilvanes pueden ser de cuero, de pergamino o cordeles vegetales y se entrelazan anudándose en sí mismos. Cuando vi esto con Noa, se quedó un poco alucinada y lo primero que me dijo es que están muy lejos de parecerse a los conocidos como hilvanes en costura. Pero bueno, que los hilvanes en costura tienen una función más transitoria y temporal. Pero bueno, ahí está. También podemos encontrar costuras en algunos de los documentos. Y aunque quizás sea más habitual encontrarlos en soporte de pergamino, aquí podéis ver cómo se han utilizado unas sencillas costuras en zigzag para unir 3 hojas de papel hispanoárabe, del que nos va a hablar luego Carmen Peña. Aunque los refuerzos enlomados son elementos menos conocidos al permanecer ocultos tras las cubiertas de la encuadernación, su función estructural resulta de gran importancia. Es frecuente que estén realizados con elementos textiles, tales como tejido de lino, de algodón y todos ellos habitualmente reutilizados. Este tejido puede ocupar todo el lomo, inspirándose en las encuadernaciones bizantinas y musulmanas y, por tanto, lo vamos a encontrar más empleado en la construcción de ejemplares más antiguos. También puede encontrarse únicamente ocupando el espacio entre los nervios, en cuyo caso resulta más habitual que sean de pergamino o de papel. En las imágenes podéis ver, a ver, es que no sé si se llega a apreciar, pero bueno, pues aquí había un restito muy pequeño de textil que estaba superpuesto, estaba adherido. Y es ahora cuando yo destaco la necesaria comunicación con los responsables de la custodia de las obras. En este caso fue llamar al archivo que custodiaba estos legajos, estos documentos, y el propio director nos facilitó imágenes de los ejemplares de la colección en los que el elemento era más notable, ¿no? Había más cantidad. Y gracias a ello pues, determinamos la reconstrucción. Fue más fácil saber la estructura y poder evaluar. En este caso, la contribución del Departamento de Conservación y Restauración Textil consistió en analizar los restos conservados. Fueron identificados como un tejido sencillo, tafetán, de lino, y además proporcionar un nuevo tejido con el que llevar a cabo el refuerzo del lomo. Las cabezadas son, sin lugar a duda, otro de los primeros elementos que visualizamos cuando pensamos en textiles dentro del patrimonio bibliográfico. Situadas a ambos extremos del lomo, nacieron como refuerzo a la unión entre los cuadernillos y las tapas de los libros, pero fueron evolucionando y con la industrialización del libro también se industrializaron, pasando de esa función estructural original que hemos comentado a una función meramente decorativa. No vamos a profundizar más, puesto que al igual que en los casos anteriores, se va a encargar nuestra compañera Alejandra de hacerlo el último día de las jornadas. En este otro caso, la verdad es que no contábamos con ninguna imagen reciente para ilustrar esta tipología, pero no queríamos dejar de mencionar el empleo de textiles en la encuadernación, puesto que cuenta con una larguísima historia que será tratada también en profundidad durante la última jornada de este seminario. Como podéis ver, aquí bueno, pues los deterioros se acumulan en las mismas zonas que lo hace con otros materiales, pero probablemente se deteriore más rápidamente. Continuando con la función estructural, también debemos citar las guardas, que en aquellos ejemplares más ricos estaban confeccionadas con textiles. En este caso, traemos un ejemplo de un álbum japonés de fotografías de Kusakabe Kinbei, que si bien en este caso las guardas son de papel, nos gusta introducirlo aquí porque muestra un efecto decorativo propio de los tejidos. Estamos viendo un efecto que imita el moaré. El moaré es un acabado textil
lo mejor nos preguntamos, ¿qué es esto de acabado? Pues bueno, quiere decir que es un tipo de decoración que la realizamos una vez que el tejido fue confeccionado, es decir, del tejido ya fue tejido. Y concretamente confía a la superficie del tejido distintos reflejos a modo de marcas de agua tornasoladas. Es un tipo de decoración que se realiza sobre tejidos con efecto acanalado. Podemos ver el sentido horizontal, el sentido de la urdimbre, que es muy grueso, porque lo que quieren es que estas zonas se puedan aplastar. Y al generar esas zonas de aplastamiento, contrastan con las zonas no aplastadas y eso genera distintos juegos de luces y sombras. Destacar que hasta la llegada de las fibras termoplásticas, este acabado se eliminaba durante el lavado, si esa pieza era lavada. Por lo tanto, como conservadoras y restauradoras tenemos que ser conscientes de este dato porque a la hora de hacer la propuesta de intervención no propongamos nada que pueda afectar a la conservación del moaré debido al uso de un tratamiento acuoso o la humectación, por ejemplo. Dentro de la estructura también citamos los broches, que pueden ser de distintos materiales, en piel o en metal, pero obviamente en este caso pues hablaremos de los textiles. Es muy frecuente que este elemento se haya perdido debido al uso, pero generalmente contamos con pequeños testigos que se mantienen ocultos entre las vueltas de la cubierta y la guarda adherida a ellas, gracias a lo cual podemos reemplazarlos con cierta fidelidad. En este caso, el Departamento de Textiles, la actuación de este departamento consistió en teñir unos nuevos broches que pudieran cumplir la función de los originales, porque tenemos que ser conscientes que este patrimonio, la parte funcional, tiene muchísimo peso. Entonces, si bien en otros podríamos pensar cómo conservarlos, igual consolidando esos mismos sobre el soporte, aquí, visto que no se veían, se decidió sustituirlos. En la conservación y restauración textil, para buscar esa integridad cromática de nuestras intervenciones, lo que hacemos es usar determinados tintes sintéticos, porque, siguiendo el protocolo de tinción marcado por el fabricante, aseguran la estabilidad a la luz y a la humedad, y porque permiten reproducir un tono obtenido previamente. Los tintes naturales, entre otros problemas que presentan, pues impiden esa reproducibilidad. Pues la cantidad de tinte presente en la materia tintoria, sean las hojas, los tallos, los frutos, las raíces, varía dependiendo mucho de los factores incontrolables como puede ser pues, la lluvia de ese año. Poder reproducir un color es esencial porque, salvando casos muy concretos, digamos, excepcionales, no se logra el tono deseado a la primera tinción. Por eso, inicialmente, se tiñen pequeñas muestras de tejido de pequeño tamaño y, una vez logrado el tono necesario, se tiñe la cantidad de material para llevar a cabo la intervención. A pesar de que esto puede parecer inicialmente que es trabajo perdido, no lo es, porque este trabajo previo, con las muestras, se almacena junto a su receta y podrá ser el punto de partida para otras nuevas intervenciones. En la imagen de la izquierda, aquí podéis ver las distintas pruebas que se llevaron a cabo hasta encontrar el color deseado, que fue este al final. Y decir que en nuestra especialidad es habitual trabajar con los tintes de la casa Hutman, que todavía muchos y muchas de nosotros conocemos como la casa Ciba, y se seleccionan en base a la naturaleza del material, es decir, si estamos trabajando con material proteínico, celulósico o sintético. Como se indicaba inicialmente, el correcto seguimiento del protocolo es esencial para lograr la estabilidad requerida. Por ejemplo, en esta imagen veis aquí el protocolo para la seda. Es esta gráfica. Se indica la temperatura que se debe alcanzar durante el tiempo de la tinción. Y, asimismo, se indica el momento de introducir el material a teñir, los tintes y aquellos aditivos necesarios. En esta diapositiva podéis ver las fotos de inicio y de final de la intervención. Y aquí a la derecha veis una carpetilla en la que, debidamente identificados, se devolvieron aquellos testigos de material original retirados. En aras de impedir la disociación,
después la carpetilla fue introducida dentro de la caja de conservación en la que se devolvió el Civitates. Volviendo al álbum japonés que veíamos antes y que no va a ser la última vez que veamos, aunque menos frecuentes y más desapercibidos, contamos con las franquicias y las escartibanas, cuyo empleo facilita la apertura total de ejemplares como este. Aunque en este caso sean de naturaleza textil, también podemos encontrarlas de otros materiales, tales como piel o papel. Vale, siguiendo con la función estructural, también incluimos los enlaces de los documentos medievales con sello pendiente. Para la posición de sello, además de los enlaces en pergamino, piel o papel, también se empleaban enlaces textiles. Mañana veremos con mayor detenimiento esta tipología. Dentro del grupo con función estructural también tienen cabida los entelados, que son soportes textiles empleados como refuerzo en obras en papel de gran formato. Es uno de los casos en los que el elemento textil podría cumplir una triple función. Si bien están dentro de los estructurales, también sería de protección y decorativa. La intervención en el entelado de este bien, un dibujo chino a la Wada, todavía no ha comenzado, pero en este caso también intervendrán ambos departamentos. Es habitual que esas obras enteladas también presenten un remarginado perimetral con una tira textil. Aquí también volveríamos a hablar de esa triple función mencionada, la estructural, de protección y decorativa. Si ya pasamos al tercero de los grupos de nuestra clasificación, que cumple con la función decorativa. Aunque veremos cómo generalmente esta tipología abarca otras funciones, además de esta propia que decimos de decorativa. En este caso, lo que tenemos es que volvemos al libro que vimos, es el libro de Ilvanes, pero visto ahora desde otra perspectiva, y cuya cubierta de cartera responde a las necesidades de robustez que implica el formato, peso y grosor de este volumen, puesto que cuenta con casi 500 hojas de un papel hecho a mano y un formato de folio mayor. La cubierta es un conjunto de 3 capas, piel marrón en el exterior, pergamino en el interior y papelón entre medias de ambas. Voy a ver aquí veis la parte interior que es de pergamino. El conjunto de las capas permanece unido por medio de una costura perimetral y de múltiples bordados con motivos geométricos y vegetales bicolores, en tonos azules y amarillos, que además de esa función decorativa que os comentábamos, también tratábamos, cumplen con otra importante función, que es la estructural, al unir todas las capas. En este tipo de encuadernación no es un caso aislado. Hay estudios previos relativos a los libros de acuerdos del Ayuntamiento de Madrid que ya las describen. Os invito a consultar la bibliografía porque son estudios muy interesantes y también hay intervenciones realizadas con respecto a estos libros, intervenciones de restauración. Esta intervención fue llevada a cabo en el Instituto por una empresa externa, creo que el artífice de esta costura está por aquí. Se optó por reintegrar la costura perdida para consolidar la unión entre los diferentes elementos. Para ello, se empleó la misma técnica de costura original, haciendo uso de las perforaciones ya existentes. Pero el hilo utilizado, como veis, no sé si se aprecia bien en la imagen, carece de tinción, de forma que resulta visiblemente discernible. El resto hay pespuntes amarillos, hay pespuntes azules en otras partes, pero bueno, estos se limitaron a consolidar, o sea, a sujetar las piezas o a pespuntear lo que es el borde una vez consolidadas todas las capas con un hilo neutro, sin tinción. En este otro ejemplo, dentro de la función decorativa, os mostramos un abanico chino plegable de alrededor de 1880, procedente del Museo Nacional de Artes Decorativas. Si bien este caso fue restaurado por una de nuestras compañeras, también presente en la sala, es un magnífico ejemplo en el que conviven materiales vinculados a ambas especialidades. El abanico presenta un país doble cubierto de tafetán de seda pintado a la aguada con aplicaciones. Concretamente, hablamos de marfil para las cabezas y tafetán de seda de diferentes colores, roja, verde, morada, amarilla, para la indumentaria que presentan detalles ornamentales muy minuciosos, tanto pintados como realizados con partículas de plata. Por comentar algo relacionado con los textiles, también decir que podemos ver cómo en la mayoría de los pequeños recortes que realizan para aplicarlos como indumentaria, la gran mayoría de los casos se corta al bies el tafetán,
por aquello de que deshilache menos. De hecho, se puede ver que en aquellos ejemplos en los que no se hizo esto, el deterioro es mucho mayor que en los que se presentan cortados al bies. Bien, ahora pasamos a otra categoría, que es la categoría de la protección. En este caso queremos mostraros la caja de un libro de firmas conmemorativo de 1908. Este bien lo recuerdo especialmente porque fue el que inauguró las colaboraciones de los últimos años entre ambos departamentos. Fue una de las compañeras, Paloma Somolinos, presente, la que tuvo la sensibilidad de decir: no podemos restaurar el libro y devolver la caja en el estado tan deteriorado que presenta. ¿No? En concreto, la caja, entre los elementos constitutivos, tiene terciopelo, lo podéis ver aquí, en esta estructura que sustenta el libro para que no baile, y también raso. Lo podéis ver tanto en el forro como en las tiras laterales que sustentan la tapa, así como esta tira unida a la propia estructura de terciopelo, porque nos ayuda a levantar el documento para extraerlo de la caja. El terciopelo presentaba suciedad generalizada y pérdida de pelo en diversas zonas de su superficie, probablemente provocadas por las abrasiones derivadas del uso de la caja. De hecho, gran parte de las pérdidas corresponde con los elementos decorativos metálicos presentes en el libro. Los podéis ver en las esquinas, por ejemplo. El forro de raso de seda se encuentra desgarrado en la zona de la bisagra, en esta zona de aquí. Concretamente veis aquí, que es una foto que realicé yo durante la intervención, por eso lo veis apaisado, porque el estado de conservación era tan delicado que no permitía trabajar con él en posición vertical. Y por lo tanto, aparte de esta zona de la bisagra, otra zona que sufre muchísimo son esas tiras laterales que unen la tapa, y que fueron, bueno, que es lo que os quiero presentar en esta ponencia. Lo que tenemos que pensar es que este estuche va a sufrir una manipulación muy fuerte porque se seguirá usando, seguirá en uso y abrirá y cerrará con relativa frecuencia. Entonces debemos devolver la estabilidad estructural perdida a las zonas deterioradas. Ante esta situación se optó excepcionalmente, remarco, excepcionalmente, por sustituir la consolidación tradicional mediante costura por una consolidación con adhesivos. En estos casos excepcionales, en los que optamos por los adhesivos, se ofrecen buenos resultados los adhesivos termoplásticos, porque aplicados sobre un tejido, que podríamos llamar tejido portador, y que tras su secado son reactivados mediante disolventes o calor, para lograr la adhesión con el tejido original. De este modo, se devuelve la estabilidad perdida al original, evitando que el adhesivo en húmedo genere manchas y que penetre en exceso en las fibras del tejido original, lo que favorece la retratabilidad de esta técnica. En la imagen de la izquierda podéis ver la mezcla de adhesivos seleccionada. Inicialmente hicimos un estudio de la bibliografía y también llevamos a cabo distintas probetas que simulaban los deterioros presentes en la caja. En este caso, empleamos el ASCO 303 porque aporta flexibilidad y pegajosidad a la mezcla, mientras que el ASCO 498 aporta poder adhesivo. En el centro podéis ver cómo aplicamos esta mezcla mediante adhesivo al soporte seleccionado. Concretamente, como soporte se usó crepelina, que se descrudó y se alineó y se fijó sobre la superficie de trabajo. La mesa es lo blanco que veis aquí, que la mesa se debe cubrir con un plástico de polietileno porque permite, una vez que ya la mezcla de adhesivos fue aplicada, permite retirar la crepelina sin problemas. Y por último, me gustaría hablaros de esta imagen de la derecha. Es una imagen al microscopio de la crepelina ya, a la que ya aplicamos esa mezcla de adhesivos. Y es interesante hacer esta prueba porque es importante que la mezcla de adhesivos recaiga exclusivamente en la zona de hilo. Y aquellas zonas en el medio, los intersticios, las zonas entre los hilos, se mantengan libres de adhesivo. ¿Por qué? Porque eso aumenta considerablemente la cantidad de adhesivo presente y esto no nos interesa porque no mejora la funcionalidad. En estas imágenes podéis ver el trabajo de consolidación de la zona de la bisagra,
Una vez posicionado el soporte de consolidación y alineadas las tramas conservadas, reactivamos el adhesivo mediante espátula caliente. Concretamente, lo usamos a 80 grados con una ligera presión y fuimos trabajando por superficies de 2 por 2 centímetros que protegíamos con Melinex, sobre las que trabajábamos durante 2 minutos. En la zona inferior, en la imagen inferior, podéis ver la zona de la bisagra ya consolidada. Bueno, una vez consolidada la zona de la bisagra y las zonas de las tiras laterales, también se completó la conservación con una medida dentro de la conservación preventiva. Se confeccionó una pieza medida con Etafuán, la podéis ver ahí dentro del círculo. Estaba realizada con Etafuán y recubierta, forrada con guata sintética y otro tejido exterior, para que fuera empleada siempre que se abra la caja. Eso fue algo que remarcamos. Esto es importante porque si no, las recién restauradas tiras laterales podrían volver a fracturarse. Para que no hubiese error en el correcto posicionamiento de esta pieza, aparte de la descripción, se llevó a cabo, también se identificó la base de la pieza con una cinta de algodón en la que podíamos leer claramente base. Y además se acompañó de este dibujo en las que indicamos cuál es la posición correcta de la pieza, puesto que no todos los lados son iguales, y además se explicaba que durante todo el proceso de apertura era necesario sustentar la pieza hasta que la tapa no estuviese completamente abierta y pudiésemos comprobar que el peso recaía en esta pieza y no en las tiras laterales. Podemos ver que en su momento opté por forrar la pieza con un material con un color similar al exterior de la caja. A día de hoy creo que es importante rectificar y comentar que cambiaría de opinión y buscaría un color neutro que se integrase, pero que permitiese conocer que esa es una pieza auxiliar y que no forma parte del bien y no desvirtuase la forma exterior de la misma. Pero bueno, lo importante destacar esa función protectora y que, como creo que aquí también hay presente profesionales que trabajan en archivos y bibliotecas manipulando este tipo de bienes, remarcar la importancia de hacer uso de bienes de estructuras auxiliares. Otra tipología con función protectora son los estuches de los primeros artefactos fotográficos. En su interior encontramos textiles que, además de proteger, embellecen el conjunto. La selección de los tejidos empleados no parece ser baladí, pues además de tratarse de tejidos ricos, símbolos de estatus social, sus características formales, técnicas, responden a su función protectora. La suavidad del tafetán, lo podéis ver aquí, se complementa con un tejido como el terciopelo, cuyo pelo proporciona amortiguación al contenido del estuche. Podéis verlos un poquito. Podéis ver una macro aquí. La selección normalmente estos tejidos suelen tener colores vistosos y predomina especialmente el rojo, que es el que veis en el ejemplo seleccionado. Si seguimos con fotografía, pues tenemos que ver cómo el progreso de la técnica fotográfica y esa forma de exhibir las fotografías también evolucionan junto con cómo evoluciona la fotografía. Y para adaptarse a esos nuevos formatos, pues los soportes y esos soportes más ligeros, pues los marcos también se van adaptando, esa forma de exhibición. En esta secuencia de imágenes lo que podéis ver es un primer daguerrotipo, es la parte derecha del estuche, que está en un estuche y que cuenta con esta ornamentación de terciopelo gofrada. En el segundo caso tenéis a nuestra bailarina bolera, maravillosa, que ya casi todos conocéis, si no todos, y en la que bueno, pues se ha prescindido ya, es un formato además mayor, pero se ha prescindido de la tapa del estuche de aguerriano que suelen llevar este tipo de artefactos. El último de los casos ya es una fotografía sobre papel, mucho más ligera, pero sí que vemos un marco enorme. Lo podéis ver fuera, es una de las piezas que está expuesta en el vestíbulo
y que es de seda bordada y que a mí por lo menos me recuerda un poco a esta primera imagen en la que el terciopelo estaba gofrado. Bueno, pues en este caso ya está bordado y bueno, esa evolución nos parecía interesante. Este caso es un documento que no se ha restaurado recientemente, pero que no queríamos dejar de contaros aquí porque se restauró en el 2009 y bueno, es importante destacar este elemento. Los tejidos se han ido empleando ocasionalmente como elemento de protección para las iluminaciones de los libros que cuentan con iluminaciones. El tamaño de estas protecciones textiles va variando en función de la ornamentación. Así, en este caso, veis cómo es toda la página, puesto que toda la página está iluminado. Pero en otras ocasiones solo cubren la parte de la letra capital o de la parte que esté iluminada. Se han venido denominando veladuras y se añadían, cuando eran especialmente parciales, se añadían generalmente cosidas al soporte de pergamino para proteger esas imágenes tanto del desgaste y del daño. Se ha hablado muy poco de ellas y yo creo que esto puede ser por muchas cosas, pero probablemente porque los textiles se han perdido, se han eliminado o también porque es habitual en la consulta de los recursos digitales que no se aprecien, porque lo que realmente interesa es que se vea la iluminación. Cuando llegan al digitalizador, el digitalizador corre ese tupido velo, capta la imagen y del velo ya no nos acordamos. Sabemos de ellos si consultamos las digitalizaciones porque al aumentar la página aparece el pespunte. Es la única manera un poco de hacerlos constar. Quiero destacar aquí el trabajo de Christine Siaka, que es una investigadora de fuera de España, que ha trabajado mucho acerca de estos textiles en los libros medievales porque son muy frecuentes cuando se conservan. Y yo creo que en España no se ha trabajado con ellos y yo ya sé de algunos ejemplos que he querido consultar digitalmente y que me ha pasado esto. Por supuesto, no son ejemplares fáciles de llegar a la biblioteca y decir, me vas a sacar este libro que lo quiero consultar. Son ejemplares con iluminaciones muy ricas, son ejemplares medievales y requieren de permisos especiales para ser consultados, pero es algo que queda ahí pendiente y que animo a investigar porque es muy interesante. En este grupo de textiles con función protectora también englobamos aquellos elementos elaborados con textiles propios de la conservación preventiva. Ejemplo de ellos fueron las medidas adoptadas para la protección del nuestro ya familiar álbum japonés, caracterizado por su excesivo peso, estamos hablando de 6,5 kilos, y por la delicadeza de la técnica de lacado empleada para decorar sus tapas. Estas características provocaron que Isabela Soligo Gama, becaria Formar de 2024, propusiese llevar a cabo dos medidas. Por un lado, propuso el uso de una base deslizante, la podéis ver aquí, para facilitar la extracción del álbum, como se muestra en las imágenes de la izquierda. De este modo, se evita el roce que provocaría el arrastre necesario para poder asirlo. Por otro lado, también propuso la elaboración de un cojín de consulta, favoreciendo la preservación de la zona del lomo, que en este caso era especialmente delicada. El asesoramiento por parte del Departamento de Conservación y Restauración Textil se basó en la aportación de ideas para la confección del cojín. La propuesta debía favorecer la practicidad y cubrir las necesidades marcadas desde el campo de la conservación preventiva. Así, se aconsejó el uso de un suave textil exterior de punto que permitiese a las bolitas de poliestireno adaptarse a la perfección al formato de la obra y la confección del cojín sin costuras en la zona de contacto del bien, relegando estas a los laterales. Están aquí y aquí. El cojín es el que podéis ver en la exposición. Y la idea de relegar las costuras a los laterales es para evitar la abrasión de las mismas sobre las delicadas tapas del álbum. También se consideró el mantenimiento del cojín a largo plazo. Para ello, se entregó en una caja de almacenamiento calidad archivo que lo protege del polvo y de otros contaminantes y se buscó cómo facilitar el lavado del tejido de punto. Para poder retirarlo sin problemas, las bolitas se introdujeron en un saco interior confeccionado con un tejido tubular 100% algodón, que es ligeramente elástico, pero esta elasticidad viene dada por el ligamento, después hablaremos de ligamentos, y no porque tenga un elemento elástico en él. Eso nos ayuda también a la conservación del tejido. Lo podéis ver, este material tubular, si no lo conocéis, es muy socorrido y muy interesante. Lo podéis ver también en la exposición.
Bueno, y esta facilidad que tienen las bolitas de moverse en el interior del cojín hace que el cojín sea todavía más polivalente, versátil, porque permite adaptarse a cualquier otro libro, pudiendo así usarse para la consulta de otros libros, porque comentaros que el cojín está en la biblioteca del instituto. Bueno, y ya para finalizar, y sin detenernos mucho, nos gustaría citar algunos ejemplos de obras en las que el textil forma parte del contenido propio de las mismas. Por ejemplo, hablamos de muestrarios de tejidos, hilos o encajes, o de figurines de moda, o de cuadernos didácticos de costuras. En la imagen podéis ver el muestrario de tintes y colorantes creado por Ana Roquero en el marco del proyecto de investigación etnobotánica Tintes y Tintoreros de América, llevado a cabo entre 1988 y 1992. Se muestran los materiales de diversa naturaleza teñidos con tintes naturales propios de México, Centroamérica, Andes centrales y de la selva amazónica, siguiendo las técnicas tradicionales. El Instituto custodia uno de estos ejemplares y será intervenido en breves para asegurar su correcta conservación. Bueno, para concluir, nos gustaría resaltar que, además de los ejemplos presentados, la convivencia material de estas especialidades también se hace manifiesta literalmente en la terminología que empleamos. Así, hablamos de coser libros, de bordar cabezadas, de enlazar sellos, de entelar planos y en el instituto, además, hablamos de atar cabos. Recordaros también que si queréis ampliar información acerca de lo tratado en esta ponencia, tenéis a vuestra disposición tanto la bibliografía utilizada como los informes de intervención de las obras que ya han sido intervenidas por los compañeros o por nosotras mismas y que encontraréis en el archivo del IPCE. Dejamos también nuestros contactos para cualquier consulta. Si nosotras no podemos dar respuesta a vuestras consultas, como os digo, muchas de estas obras que habéis visto intervenidas las han intervenido otras compañeras, la gran mayoría de ellas, de hecho, pues se las trasladamos a las compañeras, algunas de las cuales están aquí presentes hoy. Y nada más, con esto. Bueno, y agradecemos la colaboración de nuestras compañeras también, por supuesto, que nos han facilitado estas imágenes y poder contaros estas cosas. Muchas gracias a todos.